Gloria al Padre, bendiciones, buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Qué alegre poder verlos por medio de este video, por medio de esta transmisión especial. Bueno, el día de hoy quisimos cambiar un poco el formato, en lo personal quise cambiar un poco el formato de cómo lo transmitimos. Y lo quisimos hacer pues por un sentido del Espíritu Santo, nada más por eso. Y quisimos cambiar el formato del día de hoy para poder hablar de la palabra del Padre, hablar de la palabra de nuestro Dios. Y pues creo que Él se va a glorificar, se va a manifestar de una forma sobrenatural como siempre lo hace. Y creo que es un buen día para poder pues hacer uso de lo que es la palabra y poder venir y poder estar con nuestro Padre, poder estar en comunicación, estar en esta parte de consagración con Él. Yo mismo voy a estar manejando los controles aquí, así que si me están viendo que veo para abajo y demás, es porque estoy manejando yo la cámara y demás, porque quisimos cambiar el formato, lo hacemos siempre de una manera y el día de hoy pues lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a esperar a que amados se conecten ahorita por las redes sociales. Y para mientras pues quisiera saber de dónde nos están escuchando, que nos manden mensajitos. Hoy sí puedo leer todos los mensajitos, entonces de dónde nos están escuchando, que nos cuenten y demás para poder ver y para poder saludarlos. Entonces escríbanos ahí desde dónde nos están escuchando. Y como les comenté, hoy cambiamos el formato y ahorita empezaremos con la palabra, pero quisiera leerlos para poder saber de dónde nos están viendo y escuchando. Y bueno, empezamos con la palabra del día de hoy, con ese formato distinto, con ese formato nuevo, que me parece interesante. En estos días, pues, bueno, siempre me recuerdo a mi papá, pero me recordé que él en las transmisiones las hacía con café. Y pues yo tengo rato de no tomar café, pero sí tomo té. Y me preparé un tecito para poder estar aquí con ustedes. Así que voy a ir tomando tecito, vamos a ir platicando la palabra. Si tienen dudas y demás, las ponen ahí, comentarios y demás, las ponen ahí y lo hacemos. Bueno, amados, el tema del día de hoy se llama Mi Padre es mi prioridad. Y cuando hablamos nosotros de una prioridad, obviamente entendemos y se da a entender que es a lo que yo le doy un mayor enfoque o yo le pongo más ganas en mi vida natural o en lo que yo me dedique, yo le pongo más atención a eso. Una prioridad, por ejemplo, podría ser cumplir las métricas en tu trabajo. Una prioridad, por ejemplo, podría ser tu familia. Y en el caso de nosotros, los que amamos al Padre, los cristianos, pues nuestra prioridad debería de ser nuestro Padre, nuestro Dios. Debería de ser, ay, qué bueno, desde Ciudad Quetzal, saludos a Ciudad Quetzal. Ya vieron, hoy estamos con un formato distinto, podemos saludar, ya sea por Facebook o por YouTube, podemos estar saludando. Entonces les decía que Gloria al Padre, una prioridad pues es entender y poder comprender que hay un orden, y ese orden yo se lo estoy dando a alguien o a algo para que ese algo pueda ir tomando un lugar distinto, un lugar prioritario en mi vida. Entonces el día de hoy tengo que entender que mi Padre tiene que ser lo principal. Saludos, hermana Sandra de Buch, saludos, hermana Sandra de Chávez, gloria al Padre, qué bueno verlo, saludos, hermano Arteaga, gloria al Padre. Y cuando hablo de que el Padre tiene que ser la prioridad en mi vida, pues obviamente tengo que entender que Dios tiene que ser la prioridad de mi vida. Mi relación con Él tiene que ser específicamente la prioridad de mi vida. Y después de Él tiene que venir todo lo que conlleva mi vida además, mi familia, mi trabajo y demás. Pero yo debo entender, yo debo comprender que mi prioridad debe ser mi Padre. Y el día de hoy, pues ustedes me dirán, ¿por qué estás tocando el tema? Bueno, el primero, el Espíritu Santo lo puso en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y segundo, pues como estamos en la serie de primicias, pues estamos hablando de lo primero, de la prioridad. Entonces, quiero que leamos ciertos versículos y de acuerdo a ciertos versículos
vamos a ir entendiendo el objetivo del mensaje que el Padre quiere dar el día de hoy para poder hacerlo. Pero antes de avanzar, quiero que entendamos que la prioridad hacia alguien o algo se demuestra en lo que yo hago, en lo que yo digo, en lo que yo pienso. Son 3 puntos muy importantes: lo que yo hago, lo que yo digo y lo que yo pienso. Cuando yo logro entender esos puntos, yo voy a ver y voy a entender que estoy dándole prioridad a alguien o a algo. Lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo yo hago, digo y pienso. Entonces te quiero preguntar el día de hoy, ¿qué es lo primero que tú haces? O sea, ¿será que cuando te levantas, lo primero que tú haces es, no sé, cantar una canción, pensar en alguien, saludar, decir buenos días a alguien? ¿O lo primero que haces es decirle buenos días, Padre? ¿Qué dices tú? ¿Cómo pronuncias la palabra tú? ¿Cómo hablas tú? ¿A quién te diriges tú? ¿En qué piensas tú? O sea, ¿será que tus pensamientos están enfocados en el Padre o simplemente tú estás enfocado en pensar en algo más? Y por esos 3 puntos les comentaba, quiero leer ciertos versículos que el Padre mostró a mi vida para el día de hoy y quiero que lo vayamos haciendo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Son palabras de Jesús, son palabras de nuestro Señor, de nuestro hermano mayor, de nuestro Dios, de nuestro Maestro, que da a entender que la prioridad de amor Él la tuvo enviando a su único Hijo. El Padre mandó a Jesús, Dios se hizo carne, pero que Él nos insta a nosotros a poder entender y poder ver que nuestra prioridad de amor tiene que ser Él. Entonces, ese es el más grande mandamiento. Y se recuerdan que después de este mandamiento viene el otro mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la prioridad del reino se llama amor. O sea, al final de todo, en el reino existe el reino por amor. O sea, la prioridad en el reino se llama amor. Segundo versículo que creo que leamos el día de hoy: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. Entonces, si se dan cuenta, las palabras que dijimos al principio, que es hacer, decir y pensar, lo estamos comparando bíblicamente para que podamos tener una base y podamos fundamentar lo que vamos a decir y lo podamos ver. Ahora escuchen en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 15, 21 y 23. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no ama no guarda mis palabras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el amor es una de las señales que yo puedo tener, es un fruto del Espíritu que yo puedo tener, y yo voy viendo si de verdad tengo como prioridad a mi Padre Celestial. Entonces, en este caso, de lo que habla el Evangelio de Juan es entender que yo tengo que guardar los mandamientos dentro de mí y hacerlos un tesoro. Entonces, la segunda parte es guardar los mandamientos, y esa es una muestra de amor para con el Padre. Entonces, si yo guardo los mandamientos, los atesoro en mi corazón, yo estoy guardándolos, atesorándolo, y esa es una acción de amor para con Él. Entonces, y si yo guardo los mandamientos y amo al Señor, instantáneamente dice Juan que yo seré amado por el Padre. Aparte de eso, dice que después tendremos las manifestaciones de Él. Y después dice que harán morada, a Dios hará morada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente Dios, harán morada en nosotros si cumplimos con todo lo anterior. Entonces, miren qué interesante, porque el hacer, el decir y el pensar son muy tomados en cuenta en el reino de Dios cuando hablamos de prioridad, cuando hablamos de santidad. Entonces, en este caso, si lo vemos en lo que dice el Evangelio de Juan,
Yo tengo que guardar los mandamientos y después de guardarlos, eso me va a hacer que yo le muestre el amor que le tengo al Padre. Y si yo guardo los mandamientos, amo al Señor, instantáneamente Él me ama a mí. Y si yo tengo ese amor por los mandamientos, los guardé y Él me ama a mí, las manifestaciones de Él se harán en mí y Él hará morada, hará casa en mí. Entonces yo tengo que entender que cuando yo le doy la prioridad al Padre, yo lo invito a que Él pueda obrar en mí y yo le invito a que todo lo que yo estoy atesorando de Él en mí, yo lo pongo en práctica. Y cuando yo lo pongo en práctica, yo le invito a que Él se manifieste en mí, a que Él more en mí. Dice la palabra de Dios que somos somos templo y morada del Espíritu Santo y somos cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender la responsabilidad que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo para con Él, y tenemos que entender que las manifestaciones de Él tienen que estar en nosotros. Entonces el día de hoy te quisiera preguntar algo. ¿Hace cuánto no ves una manifestación de nuestro Padre en tu vida? Pregunta interesante. ¿Hace cuánto no ves una manifestación de Dios en tu vida? ¿Hace cuánto no ves un milagro de Dios en tu comunidad, en donde te rodeas? ¿Y qué será? O sea, ¿será que no estás guardando los mandamientos? ¿Será que no estás amando al Señor? ¿Será que Él instantáneamente cuando tú guardas mandamientos, los haces y lo amas a Él, Él te ama a ti? Y por eso no hay manifestación. Entonces, ojo aquí, porque tenemos que entender que las manifestaciones de Dios son la respuesta de yo cumplir ciertas cosas delante de Él o para con Él. Y Él así me muestra su amor. Entonces, cuando yo cumplo con Dios, Él me muestra su manifestación. Cuando yo cumplo con Dios, Él va a venir y me va a dar algo nuevo. Me va a dar un vino nuevo, me va a dar una unción nueva y demás. Entonces yo tengo que entender que lo que dice Juan es importantísimo. Entonces los mandamientos no solo están para cumplirse, sino también están para atesorarlos. Tú tienes que atesorar los mandamientos de nuestro Señor. Muchas personas dicen que la ley de Moisés ya no tiene vigencia, y eso es incorrecto, amados. Si nos damos cuenta, la ley de Moisés y la ley que habla Jesús de amar a Dios por sobre todas las cosas, que lo leímos hace un rato en Marcos 12:30, y amar a tu prójimo como a ti mismo, muestra todos los mandamientos que Moisés dijo en dos, sintetizado en dos. Entonces es incorrecto decir que la ley de Moisés no existe o que no hay que cumplirla. No, al contrario. La ley de Moisés es una ley explícita y demás, y hay que cumplirla, hay que hacerla. Pero yo tengo que entender que ¿cómo le puedo decir? Que el secreto de los mandamientos es el atesorarlo en mi corazón. Si yo logro atesorar un mandamiento en mi corazón y yo lo logro hacer, y de ese atesoramiento yo logro hacer, decir y pensar en eso, yo le doy la prioridad a mi papá, yo le doy la prioridad a mi padre. Entonces tenemos que ir a Mateo 7:21-23, que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces miren qué interesante y qué grueso, porque estamos viendo que la antesala a poder ahorrarnos el que el Señor Jesús diga que no nos conoce es poder guardar los mandamientos, hacer los mandamientos, actuar los mandamientos, decir los mandamientos y pensar los mandamientos. Entonces muchas veces yo no comprendo, yo no capto qué es lo que significa para mí. Y lo que nuestro Padre quiere es que en el día que Él nos tenga que reconocer, el Señor Jesús, nosotros podamos ser reconocidos por Él y no nos pase lo que Jesús está hablando aquí en Mateo 7:21-23. Que Él diga: yo no los conozco. Yo tengo que entender, yo tengo que saber que el secreto de guardar los mandamientos va a hacer que Él me reconozca. Entonces el día de hoy yo te quiero decir, puede ser que no haya manifestaciones de Dios en tu vida y puede ser porque no estás guardando los mandamientos.
Puede ser porque simplemente estás siguiendo una religión y no estás siguiendo a lo que dice la palabra de Dios. Y si hay alguien aquí en redes que no es evangélico, profesa otra religión y demás, yo quiero animarlo a entender que Dios no es una religión, sino que Dios es una relación. Dios es mi papá. Yo tengo que ver a Dios como mi papá, no como una religión que yo tengo que cumplir con ciertas costumbres y demás. No, Dios es mi papá. Y mi papá me dejó reglas, mi papá me dejó mandamientos, los cuales si yo los sigo, Él me da beneficios. Entonces yo tengo que entender y tengo que saber lo importante que es eso. Entonces, según Mateo 7, 21, 23, debemos de tener cuidado nosotros de no entrar en el rango de las personas que Jesús les llama hacedores de la maldad. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en eso, Él no nos va a reconocer. Entonces, peligra el que Él no me reconozca, peligra el que Él me diga, yo no te conozco a ti. Y alguien va a poder decir, pero si yo profeticé, yo eché fuera demonios en nombre tuyo, yo sané enfermos en nombre tuyo, y el Señor va a decir, hey, yo no te conozco. Entonces ahí es donde venimos y entendemos lo importante que es guardar los mandamientos. Entonces, ¿por qué el día de hoy estamos hablando de mandamientos? Porque los mandamientos son la forma de poder darle la prioridad a Dios en tu vida. Si tú te das cuenta y tú vas a leer la historia de cuando Moisés recibe las tablas de los 10 mandamientos, cuando él baja, habían hecho una especie de estatua, habían hecho una especie de Dios y lo estaban adorando. ¿Se recuerdan que Moisés se enoja y demás? Pasa toda la historia, te la recomiendo, es buenísima la historia. Buenísima, interesantísima, gloria al Padre. Pero voy a que Moisés sí tuvo la capacidad de poder entender que Dios era la prioridad y no lo demás. Interesante porque el Padre saca al pueblo de Dios de Egipto con el objetivo de llevarlos a una tierra prometida, con el objetivo de darles una nueva vida y demás. Pero los del pueblo de Dios fueron alegando y demás y pararon adorando a un Dios que ni existía. Hicieron una estatua. Pero había uno que se llamaba Moisés, que fue el que los libertó, que fue el que el Padre usó para liberarlos, que entendió porque él recibió los mandamientos. Entonces, ¿a qué vamos el día de hoy? A que los mandamientos siguen vigentes, amados. A que los mandamientos los tenemos que cumplir. A que los mandamientos los tenemos que hacer vida. Entonces, vuelvo a los 3 verbos que mencionamos al principio. Hacer, decir y pensar. Son 3 verbos que me van a ayudar a yo poder tener y poner a Dios como prioridad en mi vida. Hacer, decir y pensar. Vuelvo a hacerte la pregunta del inicio. ¿Qué haces? ¿Qué pensás? ¿Y qué decís? ¿Será que de tu boca, de tu mente y de lo que de tus acciones viene lo que dice la palabra? ¿De tu corazón está emanando la palabra de Dios? ¿O de tu corazón está emanando una cosa X? Entonces es bien interesante porque el poner al Padre en primer lugar hace que yo tenga asegurado en los cielos un lugar. Hace que yo tenga el Padre asegurado, asegurado el amor del Padre y hace que yo tenga asegurado las manifestaciones de Él. Pero tengo que entender qué tengo que hacer, hablar, pensar como el Espíritu Santo me hable. Yo tengo que entender que esos 3 verbos se tienen que hacer acción en mi vida según los mandamientos. Entonces cuando yo pienso y yo digo, híjoles, está difícil porque muchas veces se torna difícil, muchas veces es complicado hacer los mandamientos y demás, es cuando entra el Espíritu Santo. Y esa es una clave que gloria al Padre hoy te quiero dar. Y es que te recuerdes que tienes al Consolador que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a confortar, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y tú le puedes pedir al Espíritu Santo que te ayude para poder seguir adelante y que te ayude el Espíritu Santo para poder aguantar la prueba. Si tú te acuerdas, en los evangelios relata cómo el Espíritu Santo empuja a Jesús o lleva a Jesús al desierto y ahí es donde es tentado.
pero lo que salía de la palabra de la boca de Jesús era palabra. Entonces lo interesante de esto es qué pensás, qué tenés adentro, qué decís, qué haces. Entonces si tú logras y si yo logro tener los mandamientos de Dios activos en mi vida, si yo logro poder tener los mandamientos de mi Padre activos en mi vida, atesorarlos, pensarlos, hablarlos y hacerlos, estoy hecho, amados. O sea, si yo logro hacer eso, estoy hecho. Entonces tengo que entender eso. Los 3 verbos: hacer, decir y pensar. Entonces creo que el Padre nos está poniendo esta palabra el día de hoy para que podamos reflexionar, para que podamos venir y ser transformados. Como hoy puedo leer comentarios y hoy cambiamos la dinámica, dice: esposos Shalom, bendiciones, amado Pastor Pablo González, gloria al Padre, bendiciones, esposos Shalom, que el Padre los bendiga, les enviamos un abrazo. Entonces tenemos que entender, tenemos que pensar y tenemos que hacer y guardar lo que Dios dice para yo poder ser bendecido. Está interesante esta mecánica de poder hacerlo así. Vamos a ver si lo hacemos más seguido o no sé, vamos a ver qué hacemos. El Espíritu Santo, para los que se acaban de conectar, me puso hacerlo el día de hoy así para poder hacerlo un poquito más íntimo, recordar como mi papá siempre lo hacía. Mi papá lo hacía con taza de café, yo estoy hoy con mi taza pero de té. Y por eso cambiamos la modalidad de hoy y estamos hablando de los mandamientos de Dios. Entonces tengo que entender, amados, que el primer lugar de mi vida le corresponde al Padre. El primer lugar de lo que yo soy le corresponde al Padre. ¿Y cuál es la clave para hacerlo? Poner los mandamientos de Dios en mi vida activos. Hacer, pensar y decir los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que mi vida tiene que estar fundamentada en la palabra del Padre. Mi vida tiene que estar fundamentada en lo que dice la Escritura y no en lo que yo pienso. Mi vida tiene que estar fundamentada en lo que dice la Escritura y no lo que las personas dicen o lo que el mundo dice actualmente. O sea, nos tenemos que basar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo logro hacer esto yo? Con el Espíritu Santo, amados. No hay otra forma. No hay otra forma. La forma se llama, o la vida se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuérdense que es el consolador vigente. El Espíritu Santo es esa vocecita que te habla, ese pensamiento que valga la redundancia, pensás en el momento de hacer o no hacer las cosas. El Espíritu Santo es el que te quiere ayudar a poder salir adelante. Entonces el día de hoy, pues esa es la palabra que el Padre puso en nuestro corazón para que tú pudieras y yo pudiera, porque también es para mí, salir adelante y poder tener una mejor vida en Cristo Jesús. Recuérdense que el objetivo de la palabra es poder darnos vida en abundancia. Jesús dijo: yo vine a dar vida, pero ¿vida en qué? En abundancia. Entonces, cuando yo entiendo la abundancia de Dios, yo entiendo que tengo que hacer, pensar y decir la palabra de Dios. Y si yo hago, pienso y digo la palabra de Dios, yo le doy el lugar que le corresponde a Dios en mi vida. Entonces, creo que como parte de la serie de las primicias en la cual estamos en la iglesia desarrollando, creo que es de entender que si yo le doy lo primero al Padre de mis frutos, que si yo le doy lo mejor y lo primero, los primogénitos como era antes, yo tengo que entender que también tengo que darle el primer lugar. Yo no puedo dejar a Dios de segundo lugar, poner de primero a mi trabajo, a mi familia. Yo tengo que entender que tengo que darle al Padre el primer lugar de mi vida. Entonces el día de hoy, el Padre nos está llamando a ponerlo de primero. El Padre nos está llamando a no darle un lugar que no le corresponde, sino darle el lugar que le corresponde, y es el primero. Así que sin más, nos miramos el domingo en la iglesia, en Rey de Reyes. La dirección es Tercera Avenida 10-94 de la zona 13. Todos los domingos tenemos servicios a las 8:30 de la mañana. Y es una cosa buenísima la que vivimos cada domingo. Si alguien de Rey de Reyes está conectado, que yo sé que hay varios, para la gloria del Padre, pueden decir un amén ahí o pueden escribir un amén. Porque es algo sorprendente lo que vivimos los domingos en nuestra experiencia presencial y demás.
Entonces, puedes llegar, sos totalmente invitado, estás cordialmente invitado. Y sin más, recordemos de darle el primer lugar a nuestro Padre, darle la prioridad a nuestro Padre y poder hacer, decir y pensar según la palabra de Dios. Atesoremos los mandamientos y hagamos los mandamientos vida. Y mientras nosotros vamos a hacer eso, vamos a ver las manifestaciones de Dios. ¿Querés un milagro en tu vida? ¿Queremos un milagro en nuestra vida? Atesoremos los mandamientos de Dios. ¿Queremos un milagro en nuestra vida? Hablemos los mandamientos de Dios. Hagamos los mandamientos de Dios y pensemos los mandamientos de Dios. Pensemos la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios y atesoremos la palabra de Dios. Hacer, decir y pensar. Si puedes repetir ahí en tu casa, en el carro donde vayas escuchando o viendo esto, hacer, decir y pensar la palabra de Dios es la clave para ver las manifestaciones de Él, dándole a Él el primer lugar. Quisiera seguir con ustedes, se nos acabó el tiempo, pero de igual manera estamos en contacto y que el Padre les bendiga, que tengan una feliz noche en cualquier parte del mundo. Y a los que van a ver esto en YouTube, en Facebook después, escríbanos desde dónde nos vieron, escríbanos qué piensan acerca del tema, si pueden aportar más y demás. Y pues, sin más, los amamos mucho, los bendecimos en el nombre de Jesús, le damos gracias al Padre y gloria al Padre por nuestra familia Rey de Reyes. Nuestro Padre sigue reinando y seguimos trabajando en la casa de nuestro papá Rey de Reyes. Un abrazo, amados, y sea toda la gloria al Padre.